Bienvenidos hermanos, hermanas, hermano Noemí. Hoy vamos a tener la sesión número 6 respecto de lo que es la educación y el discipulado en el Antiguo Testamento, iniciando por lo que se conoce como el Pentateuco. Bueno, prácticamente, permítanme, voy a cerrar algún micrófono. Prácticamente estaremos hablando de cómo se relaciona el Pentateuco, en este caso los primeros 5 libros del siervo de Dios Moisés, con el discipulado y también la importancia de la familia, la cuestión de la enseñanza oral y también la trascendencia e importancia que tuvo la escritura en su momento, en Mesopotamia, en los países cercanos en su momento, bueno, antes de que se creara el pueblo de Israel en Palestina, porque antes de que hubiera Israel, pues el siervo de Dios Abraham salió de Ur de los Caldeos, como dice Génesis capítulo 12. Lo voy a mostrar ahí, ¿sí? Espero que lo puedan visualizar. Este documento digamos, es una síntesis muy breve, muy concreta de lo que es la educación precisamente en el Pentateuco, pero envié otro documento de 42 páginas, el cual sí es un poquito más amplio, 42 no, 62 páginas, pero eso es ya como para reafirmar, ¿no? Porque también trae muchas referencias bibliográficas. Bueno, entonces decíamos, la importancia de la familia. En la época de los patriarcas, la familia era la unidad básica en términos socioeconómicos. En lo social, hablando de lo educativo y sus relaciones, y también en lo económico, hablando de que un hijo normalmente adquiría la profesión, el oficio, el trabajo de su padre. La importancia de la familia es innegable. Hoy se puede hablar, más bien ya algunos sociólogos hablan de familias monoparentales y biparentales, en fin. Pero esa es una desviación que no tiene principio ni siquiera. Acuérdense que la Biblia, cuando habla de la creación de Adán y de Eva, lo hizo con una finalidad, aparte de la armonía, de la cuestión de ayuda idónea, ¿no? Bueno, cuando las tribus de Israel vivieron en Egipto, estuvieron sin duda, ya estamos hablando del libro de Éxodo, influenciados por la cultura de ese país. Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios, dice el libro de Hechos 7:22, el libro histórico en el Nuevo Testamento. Antes, hermanos, cuando vean esta letra, así aparte, siempre hará referencia a la educación, a esta otra que está acá. Entonces, cuando dice, dentro de ella se producía el fenómeno de la de la educación, nada más que ahí abrevian para que no haya problema. Bueno, entonces regresando, decíamos, evidentemente las tribus de Israel tuvieron una cuestión de, a veces, fueron 400 años, hermanos, de estar en Egipto, y evidentemente ahí hubo una situación de desapego, muchas veces incluso de olvido, porque no era la misma generación. Si por lo menos consideramos que cada generación viviría, no sé, 80 años, si ustedes gustan 100 años, y eso es exagerado, pues por lo menos eran 4 generaciones o 5. Entonces, cuando el siervo de Dios Moisés en su momento, en el libro de Éxodo, capítulo 2, capítulo 3, Dios le hace el llamamiento, pues podemos entender que no estaban del todo, pues no tenían esa concepción, esa idea de lo que era Dios. Por eso también Dios, cuando envía al siervo de Dios Moisés, habla, y si me preguntan por tu nombre, ¿qué Dios les voy a decir que eres tú? ¿No? Entonces, vamos a ver que también los nombres de Dios tuvieron una revelación progresiva. En Génesis capítulo 1 se nos habla de Elohim en hebreo. En Génesis capítulo 2 ya se usa el término compuesto de Jehová Elohim. En realidad la palabra Jehová, el nombre Jehová, el tetragrama hebreo, las 4 letras del alefato que identifican el nombre de Dios, se refiere hasta Éxodo, porque ahí lo recibe el siervo de Dios Moisés, cuando él le pregunta a Dios, y si me preguntan por tu nombre, ¿qué les voy a decir? El Dios de tus padres, de Abraham, Isaac, Jacob, te ha llamado, el Dios, y Jehová es mi nombre, ¿no? Pero evidentemente como Moisés escribe o compila en su momento, porque todo Génesis pues, se cree que no estuvo él ahí presente, eran muchos años, pero sí empieza ya a introducir el nombre de Dios.
Para los judíos, el nombre que nosotros pronunciamos como Jehová, el tetragrama hebreo, los que estuvieron conmigo en los cursos de hebreo recordarán que el alefato hebreo solamente se compone de consonantes, no hay vocales. Las vocales se pusieron aproximadamente en el siglo VI después de Cristo, los llamados puntos masoréticos o de los masoras, de los tradicionalistas. Pero hablando del tetragrama hebreo, que son 4 letras, normalmente la traducimos como la Y, la V, la H y otra H, ¿no? O otra B, perdón, sí, y al final. Algunos la traducen también como Yahvé, ¿no? En las Biblias católicas se dice Yahvé, Y-A-V-E. Nosotros, Jehová, sería el equivalente de la Yod, la J, después la Hei, que es la H, la V otra vez, la Bab, y finalmente otra vez al final una H o Hei. Pero bueno, entonces los judíos no pronunciaban ese nombre, nada más le decían Hashem, el nombre. Así es como lo pronunciaban. O en su momento también los patriarcas conocieron a Dios como El Shaddai, el Dios que sustenta, el Dios que me alimenta, ¿no? O como se traduce en nuestras Biblias, el Dios omnipotente. Pero ese nombre omnipotente no es un nombre en hebreo, sino un nombre en griego. Bueno, entonces, esto es parte de la historia. Ahora, los propósitos de la educación israelita. Vamos a, ya entrando y relacionando la cuestión de Pentateuco con discipulado, podemos ver que en Éxodo 19:6 se nos refiere que Dios quería hacer un reino de sacerdotes y gente santa, aunque también hemos de decir que casi todas las citas, sobre todo ahorita que estamos en el Pentateuco, referente a esto de un reino de sacerdotes y gente santa, regularmente iba condicionado, porque Dios en su momento les dice, si oyeres, si quisieres, si escuchares atentamente. Ese sí es una condicionante, pero para nosotros la iglesia ahora del siglo XX-XXI, dice el apóstol Pedro, ya no lo dice como un sí, sino porque Cristo ha muerto y ha pagado por nosotros. Ahora el apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en el Antiguo Testamento era como una posibilidad, siempre y cuando se siguieran ciertos lineamientos. Los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, pero regularmente no se seguían al 100%, siempre se fallaba en uno o dos, y bueno, ahí había un problema. Ahora, para que hubiera un reino de sacerdotes y gente santa, Dios eligió a los sacerdotes de la familia de Aarón, pero también a los levitas, para enseñar al pueblo la ley. Era la principal función de sacerdotes y levitas. A veces se piensa que solamente sacerdotes era para el sacrificio, en primer lugar en el tabernáculo y después en el templo, igual que los levitas, pero no, era sobre todo para enseñar la palabra de Dios. ¿Cuál? La ley, la Torá, lo que el siervo Dios Moisés había escrito. Y dentro de esas leyes también podemos decir que no solamente eran leyes religiosas, había leyes civiles, leyes sanitarias y leyes que tenían que ver con la convivencia, ¿no? Y también con el respeto a Dios. Entonces, había, vamos a decir, mandamientos, ordenanzas y leyes. Algunas de ellas, pues podemos tomar el principio, digamos, por ejemplo, las leyes de la, ¿cómo se dice? Seguridad para la higiene o la cuestión de salud. Por ejemplo, había uno de los mandamientos u ordenanzas que decía que cuando alguien moría, no debía de pasar por el lugar o por la calle donde estaba, debía de rodear. Pero una cuestión de sanitaria, hoy como decimos lo de la sana distancia, ¿no? No era a veces, pero ellos se lo toman como una cuestión religiosa, de que no, ni siquiera pases, ni toques porque ya te estés contaminando. Pero tenía que ver con una cuestión de sanidad. Bueno, voy a dejar de compartir un poco aquí para verlos.
miren, la familia, nuevamente, y la relación en este caso de los padres, pero sobre todo el varón, para educar y formar a los hijos. Vamos a ver que antes, estamos hablando antes de que se hubiera la escritura, ahorita vamos a ver una pequeña tabla donde se muestra cómo era la cronología en los tiempos, pero en la cuestión de Adán, de Abraham, de los patriarcas, pues prácticamente la enseñanza fue de manera verbal, de manera oral. Y la palabra de Dios también así fue transmitida. Aparte de la oralidad, hermano Enrique y Enrique Junior, no sé si por ahí está Lisette. Bueno, sí. Entonces, por ejemplo, los padres tenían el deber o la función de educar, digamos, la obligación, no solamente era desde el artículo 3, como lo dice nuestra Constitución, obligatoria, gratuita y laica, ¿no? La obligatoriedad desde ese tiempo era para los padres, no tanto para los sacerdotes, todavía no había sacerdotes. Entonces, la obligatoriedad era para que los padres enseñaran a los hijos. El método por excelencia, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 4, capítulo 6, era la repetición, la cuestión mnemotécnica, pero también el ejemplo. Y también en la otra parte, que a lo mejor no le va a gustar mucho a mí, le voy a borrar esa sonrisa a mi hermano Enrique Junior, es que la otra hermano Enrique, aparte de la cuestión de la oralidad, los padres también tenían el deber y la obligación de corregir a sus hijos. Amén, gloria a Dios, bendito sea Dios. Sí, y es cierto. No, sí, en serio. Esa era parte de la educación. De ahí, hermanos, no sé si le tocó a hermana Lourdes, hermana Carmen, hermana Mami, decían los maestros que la letra con sangre entra, ¿no? Y tenían la vara también para corregir, ¿no? A veces era el borrador, ¿no? Así. Hoy ya en la Ciudad de México, en la Asamblea Legislativa se aprobó lo que se conoce como la ley chancla. Y ya los padres no pueden golpear a sus hijos, bueno, al extremo, ¿verdad? Dejarlos así como tipo la afición de Querétaros con Atlas, no, así no. Pero la Biblia dice que el padre que ama a su hijo madruga a corregirlo. Y era la vara, ¿eh? O sea, darle sus golpes. Bueno, hay un caso extremo, por ahí lo van a investigar en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, donde unos padres llevan a su hijo y dicen, mi hijo es un hijo contumaz, contestón, desobediente, es desobligado, nos responde, y hasta borracho, casi ponen ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué? Dice que lo primero lo llevan al sacerdote, luego los sacerdotes lo sacan y lo llevan al pueblo. ¿Y qué hacen los del pueblo? Agarran piedras, tipo feministas, ¿no? Agarran piedras y lo apedrean hasta que muera. Pero eso es un caso extremo. No se va a llegar a ese punto, hermano Enrique Díaz Báez. Pero las dos enseñanzas eran la cuestión de la oralidad, repetición, y también, si no, ¿sí? Con el castigo, y el castigo físico. Porque un hijo que no era corregido y que se desviaba, pues era seguro que se perdía. Y que incluso se volvía, pues, delincuente. Parece extremo, ¿no? Sí, qué tiempos de los patriarcas, dicen los hermanos adultos, qué tiempos así. Bueno, pero hay que tener también cuidado. Hoy a un hijo para corregirlo, pues primero hay que enseñarle, porque si no le enseñamos y lo queremos corregir, pues ¿cómo? Por eso dice la Biblia, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos y amonestadlos en el temor del Señor. Hijos, obedecer al Señor, a vuestros padres en el Señor. O sea, también eso, la Biblia ya lo dice el apóstol Pablo ya más adelante, ¿no? Bueno, vamos a la cronología. Les comparto acerca de la escritura y su importancia. Miren, de acá estaría, digamos, al principio, todos los 10,000, 13,000, hasta casi 15,000 antes de Cristo, aquí está, sería lo que es la creación. Yo le puse aquí como filtro la cuestión de la escritura y aparece, fíjense, todo esto anterior que parece que no hay nada es oralidad. La enseñanza era oral. ¿Cuándo va a empezar a aparecer? Aproximadamente en el año 3500 antes de Cristo. Dice aquí, hay evidencia de escritura en el Oriente desde el 3500.
Pero ya particularmente más seguro, en el año 3000, la escritura cuneiforme se comienza a utilizar comúnmente. Cuando se dice cuneiforme, eran estas tablillas hechas de, bueno, primero eran como hechas en lodo, luego se cosían, pero antes de que se pusieran rígidas, lo que sea, con una pequeña cuña, por eso se llama cuneiforme, se escribía. Pero imagínense cuántas tablas o tabletas, porque de hecho es el origen de las tabletas o de las tablets, nada más que eran aquí de forma manual, digamos. Entonces, también comienza el sistema de escritura egipcio. Miren, 2500, las tablillas de arcilla con escritura sumeria. Hay evidencia, arqueológicamente hay evidencia. Si yo le pongo aquí, ahí están donde están las referencias, ¿no? Ahorita no se las pongo porque nos estaremos, pero bueno. En el 3000 antes de Cristo también se encuentra una tableta de arcilla con escritura en Uruk. Aquí los asirios y babilonios tienen mucho que decir. En 2500 al 75 antes de Cristo todavía se utiliza la escritura cuneiforme acadia, fíjense. O sea, casi 2300 años, 2200 años todavía. O sea, perduró mucho tiempo. Y todavía más abajo dice también, en el milenio 3 antes de Cristo, los hurritas adoptan la escritura cuneiforme. Aquí también se va a hablar de los fenicios, ¿no? En su momento, que desarrollan el alfabeto, y de ahí se nutre los judíos, ¿verdad? Aquí está la parte donde en el 539 antes de Cristo, una mano suelta, bueno, una mano de origen divino, escribe en la pared durante un banquete. Aquí está, en el 539, una mano suelta, escritura en la pared durante el banquete de Belsasar. Mene, mene, tekel uparsin, se acordarán, ¿no? Y cuando el siervo de Dios Daniel le da la interpretación, se espanta el rey. En el siglo V antes de Cristo son los primeros usos del término Torá para los primeros 5 libros de la escritura, que Torá significa enseñanza, prácticamente, la Torá. Y bueno, aquí vienen otros datos. Estoy grabando este video por si después lo quieren recuperar. Lo voy a subir a YouTube y ahí van a ver algunos otros datos. 1400 al 1000 antes de Cristo. Acuérdense que va decreciendo. Se empieza a utilizar la escritura lineal fenicia. Acá en el milenio, en el 2000, la escritura lineal cretense entra en uso, pero la que tiene mayor difusión, y sobre todo los hebreos se basan en estos signos, la escritura lineal fenicia, pues influye mucho en el arameo, en su momento, y en el hebreo. Ok. Más adelante, en el 2000 antes de Cristo, la Torá y los profetas son reconocidos como parte de las escrituras. Ok. Y bueno, ya vienen más datos. Aquí está. Del siglo X antes de Cristo al 100, o sea, el siglo I, se utiliza la escritura fenicio-púnica. Otro pueblo. Bueno, y aquí en el siglo VIII al siglo IX antes de Cristo se desarrolla la escritura hebrea antigua. Lo que nosotros tenemos hoy, hermanos, los signos en hebreo, en realidad son grafías, pero del hebreo moderno. Ni siquiera tenemos el conocimiento de la escritura hebrea antigua. Son unos signos más, así como antes se hacía, hermanos, en las escuelas, la cuestión de la escritura, ¿cómo se llama esta? Que es donde se unía todo, la escritura a la mano escrita, que yo creo hoy ya los niños o jóvenes ya no conocen, pero... Curvilínea, Pastor Noé. Muy bien, la curvilínea, dice mi hermana, que se tenía que escribir seguido, ¿no? Así sin el lápiz, bueno, pues utilizamos lápiz, hacer palabras o formar palabras, pero sin retirar la punta del lápiz de la hoja, y de corridito, ¿verdad? Ya nada más al final ponerles una I, si era una T, un palito y ya. Pero hoy ya es, dicen, la escritura de molde, ¿no? Bueno, entonces, aquí dejo de compartir esto. Todavía hay más, pero eso ya tiene que ver con otras cosas. Bueno. Ese es el desarrollo de la escritura. Tuvo o determinó
la escritura muchos avances, así como en su momento, para antes de la llamada Reforma Protestante y después de salir de lo que es el Renacimiento, lo que hizo también la imprenta. La imprenta posibilitó en su momento el boom perdón, quise apagar el micrófono y apagué la cámara. Bueno, entonces posibilitó el que se difundieran mucho de las ideas. Y eso es lo que ayuda a la escritura, hermanos. Mientras que la oralidad, digamos que tiene una cierta vigencia, que tiene que ver a veces con la memoria, aunque la escritura, hermanos, la palabra de Dios, podemos decir, porque esa sería una pregunta válida, si la palabra de Dios desde antes con Adán, con Abraham, con los patriarcas, ¿cómo es que se fijó para las nuevas generaciones y que no le añadieron o no desviaron, ¿no? Porque pudo haber sido eso. Pasaría con nosotros con lo que conocemos como el teléfono descompuesto. Cuando alguien le da a veces un mensaje a alguien y es que me dijo y uno le agrega, ¿no? Y me dijo y ya al final resulta que no es lo que se dijo al principio. Bueno, ahorita vamos a contestar eso. Pero la escritura posibilitó que muchas de las cosas que se tenían que registrar, precisamente posibilitó eso, un registro para los hechos, eventos que consideran importantes. A veces los únicos que podían hacer ese registro de hechos, de eventos, ¿quiénes eran? Los reyes. ¿Por qué? Porque los reyes podían tener a un ejército de escribas o de amanuenses, porque no era fácil hacer. Imagínense, al principio, tablillas cuneiformes, ¿no? Pues era complicado y luego tenían que ser miles, ¿no? Ya después vino el papiro, cuando en Egipto se descubrió la planta del papiro y cómo se descubrió que después de secarse se podría manejar, y después vinieron las pieles que se utilizaron con animales también, y cómo aprovechaban la piel de un animalito, y la escritura pues tenían que poner de corrido, por ejemplo, que es lo que pasó con algunos de los escritos del Antiguo Testamento. Hay papiros o hay escritos en piel que van de corrido, o sea, no tenían título como, a ver, Génesis capítulo 1, capítulo 2, no, iban todo de corrido, y entonces a veces, ¿cómo diferenciar, cómo identificar el término de una palabra o el inicio de una frase con otra palabra, ¿no? Pero bueno, todo eso Dios también lo preservó, lo que se conoce como la historia del canon bíblico. Voy muy rápido, hermanos, ¿sí me están entendiendo? No le estoy entendiendo nada, dice la hermana. No, sí, no. Ok. Bueno, entonces vamos a las preguntas antes de continuar. ¿Alguna pregunta hasta aquí acerca de lo que leyeron? Por lo menos pediría que leyeran las primeras 6 páginas de lo que estamos viendo. Vuelvo a compartir. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Todo bien? Por lo menos díganme sí, no. Todo bien, dice el hermano Enrique. O digan, adelante, adelante. Hermana Lourdes. Sí, yo tengo una duda, pastor. Estaba escucho los comentarios que hace este personaje de que nos da la clase. Estaba hablando de la fe y ahí me quedé. La fe desde el principio se estaba dando, la fe la tuvo Abraham, pero continuó la gente con la fe. Ok. ¿Y cómo la daban? Ok. Vamos a poner esto. El libro de Hebreos, capítulo 11, nos habla de lo que es la fe propiamente, pero estamos hablando ya del Nuevo Testamento. Cuando hacemos referencia, aquí más que fe, a lo mejor tendríamos que hablar también de una cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? La cosmovisión tiene que ver cómo yo veo el mundo, cómo lo interpreto. Ahora, déjame decirme, hay cosmovisiones de los pueblos, o sea, de grupos. Por ejemplo, el pueblo de Israel. La cosmovisión del pueblo de Israel cuando estuvo esclavo en Egipto fue una. Y bueno, tuvo que venir el Señor Dios Moisés para mostrarles que necesitaban ser liberados. La cosmovisión de los egipcios en ese tiempo era otra, porque ellos decían, los judíos nos tienen que servir porque son nuestros esclavos, ¿no? Entonces, hablar de fe como una fe unánime o junta desde Abraham hasta nuestros días,
Ahorita solamente me estoy acordando del libro de Hebreos capítulo 11, porque de hecho ahí se habla de la fe. Espero que ya se pueda ver ahí. Aquí nos habla de lo que es la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego nos empieza a dar ejemplos de lo que era la fe, entendida en el Antiguo Testamento. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y empieza con, desde los primeros, digamos, cristianos o conocedores o servidores de Dios. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y nos vamos aquí al 11. Aquí. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Permítanme. 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac, Jacob, coherederos de la promesa. Pero dice y aclara, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, no era Palestina el destino final del siervo de Dios, Abraham. Entonces, hermana, si hablamos de esa fe, hay que entenderla nada más para contextualizar en qué momento lo dice este hermano Frederick Cardosa. Acuérdense que también les comenté que este hermano que nos comparte el curso de manera, bueno, lo escuchamos de manera auditiva, su punto de vista, su cosmovisión va a ser el trabajo en comunidades latinoamericanas, pero en Estados Unidos. Por lo tanto, no es la cosmovisión ni la realidad que tenemos nosotros. Ahora, ¿cómo hemos nosotros entendido la fe desde el punto de vista de la iglesia local, la divina palabra? Y eso lo ha explicado también mi hermano pastor Jorge David García. Él dice, la fe no es cerrar los ojos y decir, sí, sí se va a hacer, sí se va a poder. No, sino dice, es tener la certeza de aquello que dice Dios lo va a cumplir, pero también obedeciendo a su mandato. Incluso por eso dice hermano David, la fe se escribe con O, y no es el feo, ¿no? Porque fe, no, dice, se escribe con O de obediencia. ¿Sí, hermanos? ¿Hermanas? Entonces, lo que comenta el autor, sí, lo vamos ¿cómo se dice? A señalar, pero más bien lo tenemos que pensar desde el contexto. Ahora, algo muy importante también, porque alguien me puede decir, entonces, el concepto de lo que maneja la iglesia, la divina palabra, es más importante que la Biblia. No, debe estar supeditado, debe estar sujeto a lo que la propia palabra de Dios dice. Entonces, en ese sentido, la fe, hermanos o hermanas, es también lo que Dios ha puesto a través de los llamamientos con el siervo de Dios, Abraham, que desde ahí fue, bueno, desde Set, que fue el sustituto, ¿no? Después de Abel. Pero también hemos de recordar, hermanos, con una lectura crítica, que Hebreos capítulo 11 nos presenta al siervo de Dios Abraham y a muchos de los del Antiguo Testamento como héroes de la fe. De hecho, a veces se enseña así como una lección para niños. Los héroes de la fe, Abel, Noé, Abraham, pero según de acuerdo con lo que leemos en Génesis capítulo 12, por ejemplo, con los héroes de Dios Abraham, pues Abraham no fue tan perfecto al inicio. Le costó mucho trabajo. No inmediatamente obedeció a Dios. Sí salió de Ur de los caldeos, pero dice que se llevó a su papá, a sus hermanos y a su sobrino. Y uno de sus sobrinos, Lot, pues le causó problemas. Y también incluso su papá, porque tuvo que esperar a que muriera para que él siguiera avanzando. Pero eso lo vemos hasta que hacemos un estudio de la escritura en Génesis. O sea, sí fue el padre de la fe, pero también tuvo sus detalles, ¿no? Sí, hermanos, ¿algún comentario? ¿Estamos bien? Entonces sí, hay que entender cuál es el concepto de fe. No es una fe ciega, no es una fe solamente para decir sí, ya lo hemos alcanzado o va a ser esto, sino es una fe que tiene que ver con resultados, con hechos, con llamamiento y cómo actuamos nosotros en obediencia a Dios. ¿Cómo crece la fe? Ahora, hablando ya de nuestro siglo en que estamos. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando hacemos nuestra decisión por Cristo, podemos decir que nuestra fe apenas si está
fortaleciéndose, pero no es completamente madura, ¿no? El mismo apóstol Pablo en su momento, aunque tenía un gran conocimiento de lo que era el judaísmo, en su momento le hizo falta tener un encuentro personal con Cristo y después también aprender y hacer una relectura y una hermenéutica, podemos decir, para poder entender todo lo que era el Antiguo Testamento y cómo del Antiguo Testamento se hablaba de Cristo, porque él no lo entendió en su momento. Entonces, vamos a ir poco a poco, apenas estamos iniciando, apenas estamos tocando el Pentateuco, vamos a llegar ya hasta cuando nos toque hablar de Martín Lutero, de Calvino, y vamos a ver cómo hasta incluso ellos mismos, en su momento los reformadores tuvieron también sus grandes dificultades y problemas en cuanto a la fe y cómo demostrarla. Por ejemplo, nada más como ejemplo, Martín Lutero, se dice que en su momento conoció a uno de los también reformadores, Calvino, si no me recuerdo, y entonces cada uno de ellos tenía una concepción de lo que era la Cena del Señor muy diferente. Por ejemplo, Martín Lutero, viniendo de un trasfondo como monje católico, él decía que cuando se celebraba la ceremonia de la Eucaristía, o se oficiaba la Eucaristía. Eucaristía significa, no, la palabra parece católica también, ¿no? Y de hecho, tiene que ver con la representación así de Cristo, pero nosotros no decimos Eucaristía, nosotros decimos Santa Cena. Es una de las diferencias. Pero Martín Lutero decía que en la Eucaristía, cuando se oraba por los elementos, lo que es el vino, el jugo de la vid, y ese sí era vino, y el pan, Lutero decía, es que sí, literalmente, cuando oramos, el vino se convierte en la sangre de Cristo y el pan en el cuerpo de Cristo. Y entonces él decía, cuando oramos, bueno, decía que lo consagraba y hacía la Eucaristía, estaba tomando a Cristo, como creen los católicos. Se conoce como la doctrina de la transubstanciación. Pero Calvino decía, no, es una representación, es un símbolo. Nosotros decimos en la Cena del Señor, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y hermano, hermana, tome del pan, símbolo del cuerpo de Cristo. Hermana, tome de la copa, jugo de la vid, símbolo de la sangre de Cristo. Pero no decimos, es la sangre, ¿no? ¿Y quién se cree eso de que se convierta en sangre? Aunque fuera sangría, no, tampoco. No sea sangró, ¿no? No se puede así. Pero esas eran las diferencias, llegaron a ser a veces diferencias insalvables, por eso Martín Lutero llegó a decir en su momento, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, diversidad. Las dos ordenanzas que tenemos la Iglesia Cristiana Protestante, vamos a ponerlo así, son dos nada más. Lo que es la Cena del Señor y el bautismo. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos, pero son ellos. Nosotros no somos Iglesia Católica. Bueno, entonces es ahí donde también entendemos diferente lo que es la fe. No sé si me expliqué, hermana Lourdes, si pude contestarle un poco su pregunta. Bueno, entonces, regresando, hermanos, vamos al documento que les mostré en PDF. Si hay alguna pregunta, con toda confianza, por favor, formúlenla. Vamos a este documento. Entonces, miren. Ok, vamos más adelante. Aquí está, ya lo había mencionado. El método preferido de los educadores fueran padres o sacerdotes, era la repetición. Ahí está en Deuteronomio capítulo 6. Por ejemplo, al pueblo se le dijeron que cada 7 años se tenía que leer la ley en frente del pueblo. Se les tenía que repetir para que aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. A eso decían de Deuteronomio. Y se dice que había un tipo de método, de acuerdo a Isaías 28:9, del 9 al 13, donde se dice, ¿a quién se le enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, etcétera, etcétera, un poquito aquí, un poquito allá. Decían que era un método que se utilizaba no solamente para contar historias. Aquí sí quiero hacer diferencia entre contar una historia o contar una narración, porque a veces parece que contar historias sería como un cuento, y no eran cuentos. Sí eran de manera verbal, pero no eran cuentos. También se utilizaban los versos de fácil memorización, y los proverbios eran otros de los medios
de que se valían los israelitas para enseñar, como puede verse en el Salmo 78. Por ejemplo, dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Hablando de esto, hermanos, de lo que usted utilizaba en proverbios, en salmos, era una cuestión didáctica. Y también el pueblo de Israel en su momento utilizó mucho los salmos para una cuestión también como de acróstico. El Salmo 119, quienes tengan su Biblia 1909 o 1960, todavía tiene hasta arriba, por ejemplo, empieza con Aleph. Aquí en el Salmo 119, fíjense, excelencias de la ley, empieza hasta arriba con eso, que es una de las letras del alefato, empieza Aleph. Y la palabra bienaventurados, que se repite aquí mucho, bienaventurados, bienaventurados, voy a ponerlo en hebreo, los que conocen un poquito de hebreo, sería esto. Inicia aquí la primera palabra que es esta, de aquí, acuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda y se lee de arriba a abajo. Entonces aquí está la que se conoce como la Aleph, que es la palabra Hashrei, bienaventurado. Y luego otra vez se repite acá mismo. Esta es la primera. Y luego más abajo en el 3, otra vez aquí está, con Aleph. Hasta el 7, si no me recuerdo, llega. Aquí está el 4. Es el acróstico. 5. No es la A, no es equivalente a la A. Beit. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ah, pues sí, aquí inicia. Beit. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice, con todo mi corazón te he buscado en español. En hebreo inicia con B, la pronunciación B. No me dejes de vagar. Luego, en mi corazón, otra vez, Beit. Y así se va. Es un acróstico. Entonces, hay Biblias que tienen esta división, dice Aleph, Bet, Gimel. Vamos a ver todavía dónde está esta Gimel. Hasta el 17, aquí está, la Gimel. Y aquí está, inicia con la primera letra, Gimel. Haz bien a tu siervo. Abre. Aquí está otra vez con Gimel, eso que parece aquí. ¿Sí? Entonces, la manera de enseñar a los israelitas era a través de la repetición, a través de acrósticos y a través también, no sé si han visto películas muy parecido, por ejemplo, a lo que se conoce como el Corán, libro sagrado de los musulmanes, que muchos empiezan a rezar y hacen esto. Entonces, bueno, por ejemplo, en Génesis 1:1 empieza Bereshit bara Elohim Hashamayim, y cuando, de hecho hay rabinos que cuando enseñan algún texto para aprenderse memoria, no solamente es la aliteración o cómo suenan las palabras, ¿no? Para nosotros solamente podría pensar en los juegos de niños cuando estaban lo de las rondas infantiles. Amo, ato, y ahí se utilizaba, bueno, la repetición y luego el estar ahí en grupo, ¿no? En rondas infantiles y estar jugando. Los juegos tenían una cuestión también didáctica y mucha de integración. Y así se aprendían los juegos. Luego a veces no sabemos qué decían los juegos y repetimos una palabra por otra, ¿no? Por otra. Entonces, pero sí, porque luego ni sabíamos, ¿quién es Doña Blanca? Está cubierta de pilares, en fin. Ya que ya nos enseñan, hermano Daniel dice, perdón, David dice, ¿qué será eso? Yo no puro reggaetón o no sé. Bueno. No, yo sí conocí esos juegos. ¿No? Ah, ¿qué pasó? Sí conocí esos juegos. Ah, sí, todavía los conoció. Sí, pero no los jugaban. No, sí los jugaban. Ah, ok. Bueno, pues entonces en hebreo, en las repeticiones de padres a hijos, a veces también, y los sacerdotes utilizaban la cuestión de los proverbios, los salmos, la cuestión de la voz, cómo se impostaba, y también para aprendérselo, a veces también iba acompañado con la cuestión de, pues así, mecerse, porque era una cuestión también cuando se bajaba, no sé, o hacía algo, entonces, ¿en qué momento se daba lo de la palabra, no? La rima, hoy, bueno, nosotros tenemos rima métrica en la cuestión de los versos que se dice. Finalmente los proverbios y los salmos están en la cuestión poética, ¿sí? Entonces eran los métodos, la repetición, mnemotécnica, y decíamos también los padres enseñaban a sus hijos con la corrección. O sea, era parte también, la cuestión de oralidad antes que estuviese la escritura. Entonces es válido, y la Biblia lo dice. Claro, hoy les decía, ya está prohibido, ya la ley chancla ya dice que no deben de castigar a los niños.
ya están en los derechos de los niños, ¿verdad? Pero no, a algunos niños hay que llamarles la atención, madrugar cuando están pequeños, es válido. No exagerar tampoco porque hay, y he de reconocer, hay veces que también se les logra traumar a los niños y eso también los hace unas personas pues que después no deseadas hacia la sociedad, ¿no? Bueno, vamos a continuar, ya estamos casi por terminar, no es muy breve lo que ya nos resta. Se olían los israelitas para enseñar como verso en el Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. También los niños aprendían el oficio del pastor, agricultor, observando a sus padres. El ejemplo. Las niñas eran entrenadas para manejar los asuntos domésticos. No es cualquier cosa, porque a veces, así no más para hacer que hacer. No, ellas en su momento van a llegar a ser, hermanos, hermanas, la cuestión de lo, como dice el Salmo 31, las mujeres virtuosas, pero también ellas enseñaron, digamos, economía doméstica. ¿Quién mejor maneja las finanzas que una mujer? En serio, hasta lo llegó a decir el presidente, ¿no? Enrique Peña Nieto, expresidente. Decía, no sé ni en cuánto están las tortillas, dice, quien se carga es mi esposa, ¿no? No debía de conocer por lo menos el presidente de México. Pero bueno, las niñas eran entrenadas para manejar los asuntos domésticos. La utilización del alfabeto tuvo un impacto extraordinario en los procesos educativos. Antes de eso, la escritura estaba limitada a un estrechísimo círculo de escribas profesionales y sacerdotes. Era un lujo, no era un privilegio para todos, era para los de la clase alta o los sacerdotes. No solamente en Israel, sino también en Mesopotamia, en Caldea, había estos grupos que a veces solamente se enseñaban, si eres hijo de rey, si eres de los militares, si eres hijo de sacerdotes, se tenía una preparación especial, pero no todos tenían acceso a la educación, hermanos. No era una educación, ¿cómo se dice?, para todos. Había sus diferencias. Ok, en cuanto a un escriba, dice, un escriba israelita solo tenía que aprenderse unos 22 signos, o sea, menos letras que otros, que hasta 5,000 signos, ¿no? Como los chinos. La aritmética la enseñaban los padres a los niños a muy temprana edad. Se habla mucho en la Biblia a veces de los numerales. Un escriba israelita solo tenía que aprenderse unos 22 signos. Acuérdense, para los que estuvieron conmigo en hebreo, las consonantes hebreas, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samech, en fin, todas las letras y consonantes hebreas. Pero también recordarán que las letras hebreas o las grafías hebreas también representan numerales. La Aleph representaría el 1, la Beit el 2 y así. Luego el 5, luego el 7. Entonces también no se utilizaban tal cual como hoy nosotros tenemos la diferencia entre letras y números. Los judíos no, los hebreos antiguos las letras también representaban números. Es algo también interesante, ¿eh? No cualquier cosa. Hablando de aritmética, hermanos, por lo menos se les enseñaban las, ¿cómo se dice? Operaciones básicas. Porque ya hablar de cálculo, de raíz cuadrada, y porque ya existía de ese tiempo. ¿Cómo hicieron las grandes civilizaciones, hermanos? Por ejemplo, las pirámides de Egipto, los jardines colgantes de Babilonia, las grandes construcciones. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con arquitectura, diseño, incluso que superan, todavía siguen superando lo que hoy se hace. Hoy hay muchas cosas que se han hecho también, ¿no? Pero ya desde antes se manejaba todo lo que era la aritmética. Pero les decía, tenían acceso solamente las personas pues muy educadas, o que los padres, siendo por ejemplo de algún oficio como son los constructores o albañiles, pues lo tenían que enseñar a sus hijos. El siervo de Dios José se crea a los 7 años, ya sabía muchas de las cosas porque su padre lo había enseñado. Ya incluso iba para checar a sus hermanos, ¿no? Como supervisor. Pero formalmente, digamos, preparados ya académicamente, más o menos era a la edad de 30 años. A la edad de 30 años, un joven, todavía es joven, no sé cuántos tenga mi hermano David Moreno, pero creo que tiene menos de 30. 27. Aunque ya se quitó 3. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, menos de 30 años, pero ya a los 30 años era todo un estadista, hermano Enrique. Estadista. Se hizo cargo como segundo de Faraón, un buen administrador, y no solamente de Egipto, de sus conciudadanos por parte de su papá, los
israelitas, sino también de otros pueblos. Fue uno de los mejores estadistas el siervo de Dios José, pero toda esa preparación vino ¿con quién? Con su papá. Seguramente, sí, con su papá. A lo mejor su mamá, pero sobre todo el papá. Sobre todo el papá. Y hermanos, eso redundó en una bendición para Israel, para Egipto y para todos los demás pueblos. Y eso nos indica también, hermanos, que una persona, un joven, desde temprana edad, así, porque luego a veces dicen, no, los niños chiquitos de 5 años no aprenden nada, los de 7, no, desde los 12, al menos en la sociedad judía, a los 12 años ya tenían que saber la ley, leer los signos en hebreo y dar una interpretación, o sea, como una prédica. Entonces imagínense, a los 12 años. Entonces, y no era así como, tráigame por favor ¿cómo se llama? El comentario bíblico de Matthew Henry o para ahí, no, era, dice mi hermano Verano, a 23, pensé que era a las 11 de la noche, a 23 el precio de la gasolina. Yo ni carro tengo, hermano, pero está caro. Sabía que había llegado casi a los 30 en algunos lugares, pero bueno, es que eso afecta a todos. Bueno, entonces, continuando. La aritmética la enseñaban los padres a los niños a edad muy temprana. Ahí vienen algunos ejemplos, ustedes ya los tienen. La colección de proverbios y dichos sapiensales era una especie de libro de ética. Hermanos, los proverbios que nos mencionan ahí, muchos se dice que tuvieron su antecedente desde un libro en Egipto. Eso lo dice el segundo escrito que les envié de 60 y tantas páginas. Chéquenlo si quieren. Pero un proverbio, lo que sí, hermanos, es como nosotros en los dichos. Por cierto, a mi hermana ahorita le gustan mucho los dichos, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, a aullar, se enseña. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Esos son los dichos populares. Los dichos y refranes populares, igual que los proverbios, tienen mucha sabiduría ancestral. Y se dice, ¿no? Pero también en el caso de la Biblia va un poquito más allá, también a las cuestiones de moralidad y de espiritualidad. Habla mucho del trabajo, por ejemplo, ve a la hormiga, oh perezoso, ¿no? Que no tiene ni capitán ni dueño, pero ella dice se anticipa antes de que venga el invierno. Y eso habla también del trabajo. Los proverbios, los salmos, estamos hablando mucho de poesía hebrea, pues hablan mucho de esta cuestión didáctica que se enseñaba, ¿no? Y que se sigue, hay que recuperar. Viene también este tipo de enseñanza diferente de la occidental, la poesía occidental, porque también se utiliza mucho la cuestión de la antítesis. El hijo sabio alegra al padre, mas el necio es tristeza de su madre, ¿no? O sea, esa contraposición. Entonces, el justo, el injusto y así. Hay que dar una lectura a los salmos a profundidad. Yo creo que sería también un estudio para considerar. Bien. Estos proverbios y trozos de la literatura sapiensal se aprendían de memoria, o sea, se recitaban, así como los dichos, procurándose luego que sirvieran de guía en la vida diaria. Es de notar que para facilitar el aprendizaje, los proverbios usan varios métodos, algunos de ellos que mencionó, algunos de ellos no son fáciles de percibir en otros idiomas, en nuestro español no, hasta que los leemos en el idioma original, puesto que relacionaban sonidos parecidos de varias palabras hebreas, abundando las aliteraciones. Eso que a veces se escuchaba como una contestación, no sé, como decir 10 de mayo me desmayo, ¿no? Algo así. Más fácil de detectar es el método que usa un orden numérico como ayuda para la memoria. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Y luego ahí viene, ¿no? El rastro del águila en el aire, 1, el rastro de la culebra sobre la peña, 2, el rastro de la nave en medio del mar, 3, y el 4, el rastro del hombre en la 2. Entonces, los acrósticos también son comunes. Ya vimos algo en el Salmo 119. Fíjense, hay un acróstico, y eso no sé si lo sabían mis hermanas, pero está en el Salmo 30, perdón, en Proverbios 31, del 10 al 31, que habla de la mujer virtuosa. Quiere decir que este acróstico también va de acuerdo al orden del alefato. No sé si quieren que lo veamos en hebreo rápidamente.
Bueno, entonces no lo vemos, ¿verdad? Nadie quiere. Bueno, vamos a poner. Ah, no, sí, lo vamos a poner. Ok. Vamos a verlo. Proverbios 31. Me parece que era del 7 en adelante, ¿no? O del 10. Del 10, ok. Aquí está. Mujer virtuosa. Empieza con Aleph. Aquí lo puse hasta con rojo. Y luego, el 11, confiado. Aquí está la Beit. Perdón, empieza con el corazón, Lev. Aquí está la Beit. También aquí marido con Beit. Luego sigue la Gimel, le da ella, Gimel. Aquí está la raíz. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Dalet, busca lana y lino. Dalet, aquí está. Es, hey, y así va. Se levanta, Kof. Considera, Sayin. Ciñe, Het, de fuerza sus lomos. Ve, Tet. Aplica su mano, Yat, la Yot aquí. Alegra su mano, otra vez la Kaf. No, es una partícula de negación. Lo, lame, y así. Ella se hace tapices, Mem. Su marido es conocido, otra vez la Yot, o sí, la Yot. Telas, la Samej. Fuerza, Ayin. Boca, P. Considera Sayin, no, es Tzade, perdón. Se levanta, Kof. Y así. Entonces, es perdón que lo vea muy rápido, pero no es la clase de hebreo, pero los que han estado conmigo sabrán que así está y lo pueden checar después con calma. Ahí sí está el acróstico. Es una manera de enseñar. ¿Por qué? Se aprende, pero también saben que va en orden alfabético, así como nosotros decimos A, B, C, D, E, ¿sí? Para los judíos era una manera de acordarse inmediatamente. Nosotros, ¿cómo aprendimos los textos de la Biblia? Bueno, el estímulo dulce o castigo, ¿no? Si lo decías bien, un dulce, si no, pues no te daba nada, ¿no? Entonces aprendíamos los versículos de la Biblia de memoria porque nos premiaban. Ok. Ya vamos a concluir, hermanos. Nada más denme 5 minutos y concluimos. Ok, entonces también se dice que en su momento llegaba a haber grupos de profetas, aunque no fueron tal cual escuelas, más bien Dios siempre utilizaba o seleccionaba a las personas que iban a servir. El oficio de profeta no se aprendía, sino que era un llamamiento de Dios, de acuerdo a 2 de Reyes 2:9 al 10. Después del exilio, aquí estamos ya después de que Israel se ha dividido en reino del norte y reino del sur, y que han sido llevados a Babilonia en su momento y luego a, ¿cómo se llama? A Caldea. Aparecen las sinagogas. Las sinagogas se le conoce hoy también como la casa del libro, pero porque hacía referencia a la palabra de Dios. Pero también en las sinagogas no solamente eran centros de enseñanza, también había cuestiones culturales. O sea, aparte del idioma, aparte de los usos y costumbres, se enseñaba así la palabra de Dios, pero también era una cuestión de intercambio cultural. Para tiempos del Señor Jesús, sí existía el templo que construyó Herodes, pero había muchísimas también sinagogas. Por lo menos se fundaba una sinagoga, tendría que haber por lo menos 10 familias en un poblado para que se constituyera una sinagoga con un levita, sobre todo levita, y las familias tenían que colaborar. Si eran 10, pues cada quien tenía que aportar un 10% en cuanto a granos, en cuanto a alimentación, igual para la familia de levita, porque era su maestro, ¿no? Así lo tenían que sostener. Ok. Centros de enseñanza en adición a sus funciones culturales. En el resto de la semana, la sinagoga era utilizada también para otras cuestiones. Ok. Las escuelas como tal no se mencionan en el Antiguo Testamento.
pero surgieron un siglo después del nacimiento del Señor Jesús. Bueno, aquí hacen referencia a una persona donde creó las primeras escuelas elementales en Jerusalén. Y ahí se hizo obligatoria la enseñanza, que antes era responsabilidad solo de los padres. Otra vez, el Señor no había recibido entrenamiento especializado como intérprete de la ley, cuando está en el templo, ¿no? Pero ¿de quién aprendió? Seguramente de sus papás. Y él, claro, también pensando. Ok. Bueno, aquí de la preparación del apóstol Pablo nos habla mucho el libro de Hechos. Ok, ya hasta aquí concluimos. Bueno, la educación en el Pentateuco, entonces, hermanos, a manera de resumen, se da en dos sentidos sobre todo. Antes de la escritura se da por tradición oral, por compartir la palabra de Dios directamente. Era de manera oral, pero también era con el ejemplo de los padres. Con el ejemplo también se aprendía la cuestión de los oficios, trabajos o labores, ¿no? Hombres, mujeres. Y otra parte para educar a los niños, a los discípulos, vamos a decirlo así, aunque todavía no existía la palabra en ese tiempo, era también el castigo. El padre que ama a su hijo madruga a corregirlo o a castigarlo. Esa era también parte de su educación. Tal vez eso sí nos llegó acá, en los que somos desde los 80, 70, incluso todavía más abajo, que todavía en las escuelas la mamá le decía a la maestra o maestro, si se porta mal mi hijo, péguele, lo autorizo a que le pegue, ¿no? O sea, si le falta respeto, péguele. Era como que la encomienda, la recomendación de los papás. Entonces, y luego a veces no lo pedían los papás, pero de todos modos los maestros pegaban también, o jalaban, ¿no? Así las patillas, o aventaban el borrador, ¿no? Hermano Enrique ya se está recordando de algunas cosas. Pero no, hoy la verdad los jóvenes viven en un mundo virtual, en un mundo de, como dice Dana Paula, en un mundo de maravilla, no sé cómo dice, de caramelo, ¿verdad? Un mundo de caramelo. Bueno, hermanos, después de la escritura viene un parteaguas, porque la escritura posibilita, aparte de que haya más escribas, que se reproduzca, en este caso, por ejemplo, la palabra de Dios. Una de las cosas también que sucedió, en ese tiempo se hizo lo de la Biblioteca de Alejandría, por Alejandro Magno. Acuérdense que Alejandro Magno vino con el imperio griego. La cultura griega impactó mucho, incluso para la cultura romana, en tiempos del Señor Jesús, a tal grado que el Nuevo Testamento no se escribió en latín, se escribió en griego. Claro, después también hubo traducciones, ¿no? La Vulgata latina, pero... Y también se tradujo el Antiguo Testamento en griego. Por eso se conoce la versión de la Septuaginta, la versión de los 70. La versión de los 70, para ese tiempo, escrita en Antiguo Testamento al griego, permitió la difusión a todo el mundo conocido de Oriente Medio y de Europa, lo que hizo Europa. Y posibilitó también que el apóstol Pablo pudiera llegar en sus viajes misioneros a las iglesias y predicar en las sinagogas, porque ahí llegaba primero a predicar de lo que Cristo se había escrito como Mesías. Entonces muchos de ahí se convertían. Primero fueron judíos y después los gentiles. Pero todo eso lo fue preparando Dios. Todo se lo fue preparando Dios. Ahora, la pregunta que nadie me quiso hacer, ¿qué pasaba entonces con la cuestión de oralidad? ¿Por qué no se perdió? Al menos lo que se escribió, de acuerdo a Romanos 15:4 y a Deuteronomio 29, dice que ha sido suficiente, ¿no? Romanos 15:4, porque todas las cosas que se escribieron antes, dice Romanos 15:4, se escribieron para nuestra enseñanza. Lo que escribió el Señor Dios Moisés era lo que necesitábamos nosotros para nuestro tiempo. Hubo cosas que a lo mejor, hablando verbalmente, no se plasmaron, no se escribieron. Bueno, esas no son necesarias. Hay que más bien hacer el ejercicio de entenderlas y contextualizarlas. Por ejemplo, hablando de las leyes sanitarias, les decía, hay leyes sanitarias ahí en la Biblia, pero no hay que aplicarlas al pie de la letra hoy actualmente, porque si no serían como los judíos, que exageraban, ¿no? En cuanto a los mandamientos. Ponían cargas sobre el pueblo que ni ellos mismos podían llevar, los fariseos. Entonces, aquí, no, hay que tomar ciertos principios, esos son los principios, pero no tal cual como se dice. Los judíos, por ejemplo, dicen, y estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos,
los pondrás en los dinteles, te las colocarás al frente, de los lados, y entonces, ¿qué ellos hacen? Aquí se hacen un rollito, y aquí se colocan según la palabra, ya la tengo aquí. No, cuando dice que habla de eso, habla del pensamiento, de la cabeza, de la reflexión. No es que te los coloques literalmente aquí, pues, es como la estrellita, o no sé. O sea, hay que pensar un poco, ¿no? Entonces, hay cosas que en la Biblia las debemos tomar al pie de la letra, y hay otras que hay que contextualizarlas. Los 10 mandamientos son principios eternos. No matarás. Se aplica en todas las épocas, en todos los países, y hay una... Ya de ahí se desprenden varias leyes, ¿no? Homicidio imprudencial, homicidio con alevosía y ventaja, en fin. Pero esos principios son para todos. Luego hay leyes que no se aplican aquí, por ejemplo, la ley de la circuncisión. Nosotros no somos judíos, ¿no? Los varones. Entonces, decía el apóstol Pablo a los judaizantes, es que ustedes vienen aquí y quieren judaizar, quieren volver a los rudimentos que antes había y obligan. De hecho, a la misma apóstol Pedro le dijo el apóstol Pablo, ¿cómo es posible que tú obligues a judaizar a los nuevos conversos, a los gentiles? Siendo que nosotros ya no somos de aquella, digamos, no vivimos ya conforme a la ley, sino ahora conforme a la gracia y lo que el Espíritu Santo y Dios nos ha traído. Y dice la Biblia, yo lo condené al apóstol Pedro porque era de condenar, le llamó la atención. Pero bueno, nos falta todavía ver más un poquito del Pentateuco, hermanos, hermanas. No vamos a agotar aquí. La siguiente semana yo les pediría que verifiquen la lectura número 2 que les envié. Hay ahí cuestiones que son muy interesantes que tienen que ver con la educación judía. Está la educación en pueblos antiguos, Mesopotamia, creo que Egipto. Luego se viene en un artículo en medio, que es la educación en el judaísmo, pueblo de Israel. Y después, digamos, modernamente, cómo se vería esto, ¿no? Entonces son como 3 artículos. Entonces sí están algo extensos, pero con calma leerlos. Y continuaríamos la próxima clase, y la próxima ya cerraríamos para esta parte del Pentateuco. ¿Sí, hermanos? Si hay preguntas, si hay comentarios, hermano Enrique. Ok, lo veríamos entonces también la próxima semana. Entonces les pido que por favor, no les voy a enviar esta semana audio, va a ser el mismo audio. Si quieren, la próxima lo pongo al principio y ya de ahí ahondamos un poquito más y recuperamos este documento, el número 2, que se habla sobre la educación en la antigüedad, lectura complementaria. Esa es la educación en la antigüedad, lectura complementaria, ¿sí? Pues hermanos, entonces, si no hay más, nos despedimos. Les agradezco su tiempo. Dios les bendiga. Descansen.